tengo nuestro invitado ya para hablar con nosotros, es el colega periodista de investigación, Casto Cando, que ahí lo tengo porque hay muchas cosas que conversar, lo tuvimos hace poco, pero lo traemos otra vez de vuelta. Casto, feliz día, feliz jueves, feliz día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy bien, igualmente felicidades el día de hoy para todas las personas que están viendo desde Estados Unidos, que es donde se celebra esta tradicional fiesta nacional aquí en Estados Unidos. Correcto. Interesante porque realmente la familia se reúne, pero son otros términos. Cada quien en voz alta da su agradecimiento, es de verdaderamente importante. Y la gente viene de todos lados para reunirse en familia, es verdaderamente una fecha interesante, como aquella fecha, chico, del 27 de noviembre, un día como hoy en el año 92. ¿Te recuerdas, Casto? ¿Te Oye, no recuerdas había caído en cuenta, pero la sí. segunda intentona golpista? Sí, claro. Bueno, de los muchos intentos que por cierto fue celebrado en ese momento por algunos grupos y después se terminó convirtiendo en lo que hemos visto, pues, Exacto. el régimen nefasto. Así es, con Reyes al frente, con esa intentona golpista del año 92. Visconti. Piloteando, ¿no? Y lo celebran hoy, entonces tú sabes que siempre fue el 4 de diciembre, si no recuerdo mal, tú me corregirás, Nore o Castro, que celebraba el Día de la Aviación Venezolana. Ahora lo celebran el día de una intentona golpista, un ataque contra la democracia. Bueno, ¿qué se puede esperar de los criminales? Castro, ¿qué Sí, se puede sí. esperar? Así mismo es. Castro, bueno, Nore, arranca porque tenemos muchas cosas que yo sí quiero, Castro, que le pongamos lo que está pasando con las líneas aéreas y que esté varada la gente y que no se pueda transitar en el espacio aéreo venezolano, que haya tal inseguridad. Yo creo que podemos abordarlo desde el punto de vista que tú manejas, que es la fuente militar. ¿Por qué el espacio aéreo de Venezuela, por allí no pueden transitar las líneas aéreas y que ha desembocado en una amenaza que se la tuvo que tragar el régimen y revocar las concesiones porque las líneas aéreas pues no pueden hacerlo, no es que no quieren, no pueden hacerlo? Entonces me gustaría verdaderamente tu exposición frente a este hecho importante que está sucediendo y que siento que es parte del avance de lo que esperamos para Venezuela. Y de la revocatoria de anoche, pues, por supuesto. Mira, yo creo que el primer punto que hay que entender es que este aviso que lanzó esta advertencia que lanzó la Administración Federal de Aviación aquí en Estados Unidos sobre la peligrosidad de sobrevolar o cerca de Venezuela o en rutas de Venezuela está basado obviamente en un estudio técnico en el cual las autoridades de Estados Unidos descubrieron o detectaron, ¿no?, desde hace ya un tiempo, una gran actividad de interferencia de las señales de GPS, que como ustedes saben, es estas señales transmitidas por satélite en todo el mundo que básicamente se utiliza para la navegación aérea y realmente se utiliza para todo, incluyendo para los celulares, para el geoposicionamiento. Y esta interferencia afecta particularmente a las aerolíneas que tienen una serie de equipos de guía de navegación GPS que son anticuados. Estaba viendo un reporte de cómo la mayoría de los aviones en este momento tienen una tecnología obsoleta en términos de la utilización del GPS como un mecanismo para guiar, digamos, los vuelos. Entonces, esto, por supuesto, representa un gran peligro, un peligro de colisión, por ejemplo. Tú no puedes ver qué otros, digamos, aeronaves se acercan. Es decir, hay realmente un riesgo y esto aparentemente se está debiendo a la activación de equipos de interferencia. Es una cosa importante entender porque pudiera estarse produciendo incluso como parte del propio régimen. Lo que se ha revelado es que Maduro, después sobre todo de este ataque contra los drones que recibió, recuerden ustedes, en el Paseo de los Próceres, activó todo un mecanismo de neutralización de señales electrónicas, son lo que llaman jammers, con ayuda de los rusos, las tecnologías rusas. Los rusos también han desplegado este tipo de medidas o contramedidas para proteger, por ejemplo,
partes importantes como el Kremlin. Y esta misma tecnología aparentemente se ha venido activando estos últimos meses como para interrumpir la navegación de aeronaves militares, por cierto, de Estados Unidos. Y esto ha terminado afectando todas las operaciones aéreas en realidad. O sea, cuando las aerolíneas deciden suspender los vuelos, no es un tema de que están siguiendo las órdenes de la FAA, que es la agencia de Estados Unidos que regula todo el tema de los vuelos internacionales, sino que hay un peligro real, ¿no? Un peligro real de fallas, de posibles accidentes aéreos muy graves, se compromete la seguridad de los pasajeros. Y al mismo tiempo la llegada, y hay un estudio muy reciente, interesante, que muestra cómo la llegada, por ejemplo, del portaaviones Gerald Ford a la zona también incrementó este tipo de interferencias. O sea que yo diría que estas interferencias están viniendo de parte y parte, pero está afectando definitivamente las rutas. Por ejemplo, hay una ruta que pasa bordeando la costa de Venezuela, que es la que utilizan los aviones que van desde Sudamérica a Estados Unidos. Esos vuelos, por ejemplo, están afectados por esta situación. Hay, por supuesto, tecnología mucho más avanzada. Estados Unidos tiene una capacidad desde el punto de vista tecnológico para superar este jamming, pero para las aerolíneas que no tienen la tecnología de último momento, esto es una cosa vital, ¿no? Y obviamente las aerolíneas están pensando primero en la seguridad. O sea, ¿qué significaría para una aerolínea, por ejemplo, que un avión de estos pueda tener un accidente? O sea, esto va mucho más allá de lo que el régimen pueda tratar de presionar, ¿no? O sea, tú no puedes, es un tema muy delicado y obviamente afecta también a las aerolíneas internas que siguen volando. Es decir, esto es un gran riesgo realmente porque las aerolíneas en Venezuela que están siendo obligadas por el régimen a seguir operando en estas condiciones, también enfrentan este riesgo. Es decir, yo diría que los vuelos internos en Venezuela, la gente que está usando aviones corre un gran riesgo porque estas señales que están siendo emitidas constantemente afectan las capacidades de navegación. Es decir, en un momento dado las aerolíneas pueden, o un avión que esté circulando por espacio aéreo venezolano puede encontrarse con que no tiene la manera de saber para dónde va el avión, porque básicamente Peligro estas total. señales las utiliza, por supuesto, los sistemas de navegación de las aerolíneas, de los aviones actualmente en uso, para guiarse, para establecer, digamos, el rumbo, para incluso establecer la presencia de otros aviones en la cercanía. Así que los riesgos realmente son muy altos en este momento y es la razón por la cual se Y metió eso esta paraliza el tráfico de señal. drogas desde Venezuela, aéreo. No, yo creo que la principal razón es porque ellos temen que se produzcan ataques nocturnos. Por supuesto que la tecnología de Estados Unidos es muy superior. Hay, digamos, equipos mucho más avanzados que pueden navegar pasándole por encima a ese tipo de interferencia. De modo que eso no es que va a evitar, ¿no? Una posible ataque, porque Estados Unidos cuenta con otros sistemas satelitales, etcétera, que pueden perfectamente prescindir de esas señales de GPS o, digamos, tener sus propias señales para guiarse, sobre todo para objetivos. Pero esto es un peligro definitivamente que afecta sobre todo a la aviación civil. Ahora, fíjate una cosa, Castro, y ayer veíamos esto anoche como que, mira, le revoco además, conociendo todos estos detalles que tú nos estás diciendo, el peligro y el riesgo que significa eso, revocarle las concesiones a 7 aerolíneas importantes del mundo, como Iberia, como TAP, o sea, es una acción de tamaña irresponsabilidad. Tamaña irresponsabilidad de obligarlos de que tienen que seguir aquí pese a los riesgos. Ya eso, ya sabemos por dónde viene. Y que si se llegase a caer un avión es culpa de Estados Unidos, correcto, ¿no? Eso es parte también de la narrativa que están buscando. No solamente eso, yo creo que también hay un intento de mostrar que no está pasando nada, que todo está normal, ¿no? Entonces, cuando tú interrumpes la posibilidad de los vuelos internacionales, sobre todo, básicamente creas una situación de aislamiento del país, ¿no? Porque esto interrumpe no solamente el tráfico de pasajeros, sino también el tráfico de carga, muy importante, el tráfico de mercadería, de mensajería.
Y esto afecta obviamente las actividades de muchas personas y de muchas compañías en Venezuela, del propio régimen también. Y esto, por supuesto, crea un problema que el régimen le afecta, porque básicamente transmite la idea a la población de que estamos en una situación completamente anormal, que Venezuela está bajo ataque, que realmente lo que está pasando no es humo, sino que es algo muy real que está afectando a mucha gente. Y el régimen lo que está tratando es de decir, no, aquí no está pasando nada, tenemos esto bajo control. Y las aerolíneas que se han negado a poner a sus pasajeros, a sus aeronaves en riesgo, en un riesgo real, además que está que se puede documentar desde el punto de vista técnico, es decir, cuando se establecen, por ejemplo, mapas de señales de GPS o de interferencia electrónica que son visibles incluso desde arriba, esto se puede mostrar que efectivamente existe todas estas actividades de interferencia electrónica, de jamming que se llama, y bueno, yo creo que ellos están tratando de transmitir, repito, este mensaje de que las cosas están normales. Ese ha sido, digamos, la narrativa que el régimen ha querido imponer en las ¿A últimas dónde quería semanas. ir? ¿A dónde quería ir, Castro? Porque hace 2 días escuchábamos tú estás hablando de que sí, que ellos están bajo ataque. El cártel de los Soles está bajo ataque. Están en la mira como objetivo militar. Hace 2 días escuchábamos a Donald Trump decir, bueno, pudiera hablar con él, o por las buenas o por las malas. Si quiere por las buenas, evitamos muertes en el país. Si quiere por las malas, lo vamos a hacer. Pero ya la decisión, todo parece indicar que está tomada. El tiempo, la gran pregunta de la 1008 es, ¿para cuándo? Y el anillo, ¿para cuándo? ¿No? Que es lo que pregunta todo el mundo. ¿Qué esperaría según tu análisis y las fuentes que has consultado? ¿Qué se espera? ¿Por qué Trump no termina de dar ese paso? Bueno, yo creo que es una decisión bastante compleja que tiene una cantidad de consecuencias. Recordemos que este despliegue, aunque la principal motivación ha sido el narcotráfico, el tráfico que sale sobre todo de las costas venezolanas, pero también del Pacífico, hay varios frentes abiertos, es, digamos, una parte de la operación en general, porque es un despliegue que, por cierto, ya se ha confirmado que no es un despliegue temporal, sino que más bien Estados Unidos está planteando la situación como que de una estadía mucho más larga, de unos objetivos más amplios. Y recordemos que Venezuela es la más formidable plataforma para operaciones de grupos criminales, grupos de narcotráfico, grupos del crimen internacional, del terrorismo internacional, pero también hay otros países, hay otras organizaciones que se movilizan y está, por ejemplo, el escenario de Colombia, que es donde está la mayoría de los laboratorios, ¿no? Está toda esta logística que maneja el cartel de Sinaloa, por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación en Venezuela, pero también en otros países como Ecuador, Perú, etcétera. De modo que es una estrategia mucho más grande y las implicaciones también, por supuesto, son globales, ¿no? Y yo creo que, en mi opinión, hay otros factores que están entrando en juego. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la respuesta de estos grupos? Porque una vez que se aplica esta estrategia de tenaza contra estos grupos criminales, se espera que pudiera haber una reacción, algún tipo de ataques en diferentes países o contra la flota de Estados Unidos desplegada en el Caribe. Por ejemplo, este tema de la interferencia es importante porque podría haber, ¿no? O sea, los sistemas que tiene, por ejemplo, el portaaviones Gerald Ford de establecer estas zonas de jamming completo es para interrumpir posibles ataques en masa de drones que se puedan lanzar, ¿no? Para desactivarlos en el espacio aéreo próximo al portaaviones. O sea, hay una serie de medidas que Estados Unidos está preparando. Ayer, por ejemplo, el secretario de Guerra estuvo en República Dominicana y el gobierno de Dominicana autorizó el uso de sus instalaciones, por ejemplo, aeropuertos, posiblemente algunos otros centros operativos, para desarrollar allí presencia militar o actividades militares o acciones militares, incluyendo probablemente el despliegue de aviones, de incluso tropa, personal técnico, posiblemente radares, etcétera. Y una de las cosas interesantes que dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, es que están buscando que este mismo tipo de cooperación que ya se alcanzó
con República Dominicana, que ya está muy avanzado en el caso de Guyana, por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago, en el caso en El Salvador ya hay también un despliegue, en Panamá hay una cooperación activa y en otros países se amplíe todavía más, porque, repito, están pensando en una situación, en una estrategia de largo plazo o de mediano plazo por lo menos, ¿no? Los próximos 3 años hay reportes que indican que el Pentágono se está preparando para una estadía al menos hasta el 2028. Entonces, o sea, esto es parte de un ajedrez que no tiene como único objetivo Venezuela, es un primer objetivo, pero no es el único, y se están examinando naturalmente este tipo de reacciones. Es decir, es una decisión que en el momento en que esta maquinaria se activa, no se va a detener ya, ¿no? O sea, es un punto de partida que tiene que avanzar. El objetivo es el desmantelamiento y esto es una actividad bastante compleja y lo que ha dicho Trump con esta llamada es esto va a poder producir, digamos, muchas muertes, sobre todo del lado de la dictadura, ¿no? Y lo que quiere decirle, en mi opinión, Trump a Maduro es, no tienes idea de lo que te viene encima, tomar conciencia porque esto va a producir una cantidad enorme de pérdidas en tu lado, ¿no? O sea, porque los ataques, aunque puede haber un nivel muy alto de precisión, sobre todo, por ejemplo, atacando objetivos, estos lugares van a estar llenos de, o bien de soldados, de milicianos, de gente del DGCIM, de gente de la Fuerza Armada, y esto va a provocar sin duda pérdidas humanas particularmente en la parte del régimen. Y lo que quiere decirle es, mira, si tú no llegas a una conclusión que a mí me satisfaga, entonces te vas a enfrentar a este gran riesgo de que incluso ustedes mismos pueden perder la vida. Ahora, cuando preguntamos para cuándo, tenemos que saber que eso que tú acabas de decir, el uso de los aeropuertos en República Dominicana, en la cercanía con Trinidad y Tobago y todo lo que tú has nombrado, digamos, siento que realmente va una operación andando, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, uno tras otro, o dos a la vez, o tres a la vez, pero hay un total, una acción total, un movimiento constante. Y recordaba lo que tú dices, que es como esos domos que se utilizan en la guerra para proteger la flota, para proteger los objetivos militares, que eso lo sabemos nosotros y eso no lo puede manejar, por ejemplo, Venezuela, no tiene esa capacidad. De tal manera que yo sí siento que hay como cuando una ola va creciendo, o una bola de nieve va creciendo y se le va acercando. Y como tú bien dices, el desiderato, mira, ¿quieres salir con vida o no? ¿Vas a correr ese riesgo o no? Las cosas están planteadas, o te vas o asume tu gallo muerto, pues como dice uno, ¿no? Pero además recordemos, como tú bien dices, eso de la permanencia nos tiene que dar mucho alivio en el sentido de que somos santuario de terrorismo y allí la reacción es implacable, allí no hay capacidad para perdonar vidas, pues como digo yo. Mira, yo creo que un termómetro interesante para medir la cercanía de cualquier tipo de estas operaciones masivas ha sido esta campaña, ¿no?, internacional de importantes medios, de organizaciones sin fines de lucro, o sea, estos centros de pensamiento como el Atlantic Council, por ejemplo, como el International Crisis Group, que están ahora en una campaña de vender la idea de que una intervención armada en Venezuela de Estados Unidos va a generar un apocalipsis, ¿no?, una especie de caos incontrolable. Y en la medida en que esta campaña se intensifica es porque ellos están viendo que ya esto no solamente se va a producir en cualquier momento, sino al mismo tiempo parece ser irreversible. Entonces están tratando de vender la idea. Ayer el New York Times, por ejemplo, hizo una pieza importante de ataque contra María Corina, diciéndole que ella estaba utilizando falsedades, por un lado, o amplificando, exagerando la situación en Venezuela, acusándola directamente. Y una cosa que llama la atención, y es increíble que un periódico que uno supone que debería ser serio, utilice como fuente para desacreditar a María Corina cuando dice que el líder del tren de Aragua es
efectivamente Nicolás Maduro, utiliza la fuente que utiliza, mejor dicho, es Enrique Capriles, que básicamente definió esa asociación entre Maduro y el Tren de Aragua como ciencia ficción, pero convenientemente omite importantes testimonios que se han ofrecido en cortes federales de Estados Unidos por parte de un operador importante que es el Pollo Carvajal. Pollo Carvajal en junio firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y con el FBI y con el resto de las agencias de inteligencia para suministrar información en la cual él dice que se prueba, incluyendo documentos, no sabemos qué tipo de documentos, pero que demuestra que Maduro no solamente, o sea, que Maduro participó directamente en la creación del Tren de Aragua, eso es el primer dato. Y el segundo dato es que eh, envió efectivamente, o sea, seleccionó, bueno, el otro dato es que los entrenó como una fuerza paramilitar, es decir, los armó y también les dio entrenamiento paramilitar a un grupo selecto de estos criminales, y el objetivo original de esto era amedrentar a la oposición, perseguir a la oposición, pero luego, dice el propio Carvajal en este testimonio ante las autoridades de Estados Unidos, dice que seleccionó un grupo y los envió a Estados Unidos con un objetivo de amedrentar, de crear desasosiego en comunidades, en ciudades de Estados Unidos donde había comunidad venezolana, y luego permitió que el resto, que una migración más grande, probablemente 5,000 o más de estos criminales que estaban en Venezuela, se despegaran por todo el continente, incluyendo Estados Unidos, por supuesto. ¿Por qué el New York Times no menciona esta importante testimonio que fue reportado, por cierto, por el Miami Herald en un reporte bastante completo en el mes de junio pasado? Es decir, hay una serie de interrogantes. La otra narrativa es que el Cartel de los Soles es una ficción, que no existe, ¿no? Una cosa que está documentada desde hace más de 20 años, ¿no? Estados Unidos, cuando sancionó los primeros venezolanos en la lista de la OFAC en 2008, ya comienza a mencionar esta asociación de militares. Los primeros 3 sancionados eran militares de alto rango de Chávez, entre ellos, por supuesto, el propio Carvajal. Y digamos, el historial, ¿no?, que tiene el Cartel de los Soles, digamos, la colusión entre el grupo, el alto mando militar, la Guardia Nacional, por ejemplo, y los carteles de la droga, la FARC en su momento, después el ELN, después las disidencias de la FARC, Claro. que son básicamente organizaciones de narcotraficantes. Cualquier venezolano sabe que esto es verdad, ¿no? Esto no es una ficción. Y el Tren de Aragua hay una actividad probada también. Y no solamente lo ha demostrado el Pollo Carvajal, sabemos esta investigación importante que hizo la Fiscalía de Chile, que concluyó lo mismo. Dijo, esta organización está siendo patrocinada por el régimen en Venezuela. Acusó directamente Chile a Diosdado Cabello de pagar $500,000 a El Millo Guerrero, que es el gran líder del Tren de Aragua, que por cierto está protegido en el sur de Venezuela. Ya se han identificado, Estados Unidos ha identificado incluso el lugar donde está el campamento donde están metidos. En las minas, ¿no? Él opera minas, pero él tiene un campamento donde se protege, tiene aparentemente un pequeño ejército de 400 personas, criminales iguales del Tren de Aragua. Es decir, esto va mucho más allá de la ficción, y probablemente a estos periodistas o estos analistas que dicen que esto no existe, o les cuesta entender eso o simplemente no les interesa contrastar esa información con este tipo de reportes que además son del dominio público. Cualquier pequeña investigación que tú hagas en las redes o en internet te da inmediatamente toda esa información disponible, ¿no? Ahora, ¿por qué la omiten? Eso es una buena pregunta. Una intención, hay una intencionalidad clara. Se ha convertido el New York Times en un órgano propagandista del régimen. En su afán de ser anti-Trump, se ha convertido, le interesa que gente que sea enemiga de Trump también se alinee con alinearse con este tipo de intereses. Y tú lo sabes. Fíjense, es gratis además.
hay algo importante que resaltar en este momento, más allá de que se preste el New York Times para tergiversar y desinformar a través de un vocero como Enrique Capriles, es el tema que recordemos que esto de declarar la organización terrorista extranjera implica que todos los conectados, desde, como decía ayer David Placer, desde los bolichicos hasta todo el que en este momento se plegue a ellos, lo va a alcanzar la justicia. Ya no son vocerías de que yo opino, tengo libertad de expresión, no, no, no. Tú estás siendo cómplice de esto y a ti también te van a acusar. No deja de, no termina, no sale ileso de esta, por lo menos el vocero. Mira, Capriles tiene un historial que también está muy documentado acerca de cómo recibió beneficios, ¿no? Con chupancia con el régimen de esta compañía brasileña Odebrecht, que básicamente propició un esquema de corrupción gigantesco. Yo estimo que Odebrecht está señalada de haber pagado poco más de 100 millones de dólares en sobornos en Venezuela, de acuerdo a una acusación federal aquí en Estados Unidos que obligó a Odebrecht básicamente desintegrarse, ¿no? Y pagar estas multas. El gran daño que hizo Odebrecht en Venezuela es que propició la corrupción con dineros venezolanos, es decir, permitió que los contratos se inflaran de una manera astronómica. Hay contratos que, o sea, ahí hubo concesiones de contratos que fueron cotizados a un precio, ¿no? Para que Odebrecht pudiera ganar la licitación y después terminaron inflándose 7, 8 veces por encima del precio, o sea, un sobreprecio, y prácticamente todos los contratos que firmó Odebrecht en Venezuela fueron inflados, ¿no? Y se estima que entre 30 y 40 mil millones de dólares fue el monto del sobreprecio, y todas estas obras, como ustedes saben, nunca se desarrollaron. Diosdado Cabello se embolsilló, por ejemplo, en un solo contrato casi 6 mil millones de dólares procedente de una de estas obras, si no me equivoco, esta extensión del metro de Caracas hacia Guatire. En fin, hay varios de estos contratos. En el caso, por ejemplo, del puente, el segundo y el tercer puente sobre el río Orinoco. Es decir, hay una historial bastante documentado, y Capriles aparece en esa movida. Capriles recibió 15 millones de dólares para la campaña del 2013, la campaña presidencial, en la cual, por supuesto, y esa ha sido la crítica que siempre se le ha echado en cara a Capriles, que a pesar de haber ganado, no luchó por su propio triunfo, no defendió su triunfo, diciendo que si lo hacía iba a provocar muchas más muertes, ¿no? Pero resulta que la estadía o la llegada de Maduro al poder ha significado la muerte de cientos de miles de venezolanos, producto justamente, o sea, eso que quería o que decía Capriles que quería evitar, finalmente se produjo, pero con creces. Entonces también está documentado la manera como recibió ese dinero, cómo fue enviado a una cuenta, a un operador de él, de su propio equipo, en Suiza, y luego cómo se repartieron. Es decir, y esto lo menciono porque al final de cuentas yo creo que Capriles es un rehén del régimen. O sea, él sabe que si se sale de la línea, posiblemente su destino sea la cárcel, ¿no? Pero una cosa interesante es que Estados Unidos conoce muy bien esto. Yo no sé por qué razón no ha habido una acusación propiamente dicha contra Capriles, porque recibió sobornos de una compañía que también era una compañía americana, porque Odebrecht, como ustedes saben, operaba en Estados Unidos. En Miami, por ejemplo, tenía numerosos contratos, y para poder inscribirse, para poder trabajar en Estados Unidos, Odebrecht tuvo que hacerse una compañía americana. Por lo tanto, esto es lo que le daba la jurisdicción al gobierno de Estados Unidos para investigar todas las operaciones de Odebrecht en el mundo, incluyendo Venezuela. De modo que aquí hay una causal, por supuesto, de acusación. No sé si eso está en camino, no sé si eso ha sido considerado. Desconozco si el Departamento de Justicia pueda tomar una decisión a ese respecto, pero lo cierto es que existen las pruebas, y yo creo que, o sea, todo lo que dice Capriles hay que verlo siempre bajo el lente de ese problema que él tiene, de que está extremadamente comprometido, de modo que si el régimen
decide soltar la lengua, como se dice, con respecto a Capriles, le va a quedar muy mal. Allá rodó. Mira, por cierto, antes de terminar, háblame de las huidas de algunos militares que quieran hacerlo, otros, pero lo tienen ya sobre la mira y no lo dejan hacer. Pero hay militares que ya saben lo que está sucediendo y lo que en corto plazo puede sucederle a ellos, más ahora cuando son designados como Cártel de los Soles, una organización terrorista global e internacional por parte del Departamento de Estado. ¿Qué información estás manejando? Y aquí la gente te dice, no, lo que pasa es que el New York Times ahora es últimas noticias del régimen, pero en Estados Unidos. A ver, pero háblame de esos militares, Castro. Mira, la información que está surgiendo de adentro es básicamente que el régimen está intensificando la persecución a los militares, o sea, está extremando la vigilancia, está castigando. Ya hay más de 300 personas del sector militar que están detenidas, que han sido perseguidas, y la razón por la cual esta intensificación se está produciendo con la ayuda, fundamentalmente una tarea que hace el DGCIN, pero con la ayuda de los cubanos, por supuesto, monitoreando llamadas, conversaciones, chats, tratando de ver si alguna palabra puede indicarles a ellos que esta persona está a punto de quebrarse o que es un disidente en potencia. Eso se debe porque ha habido un incremento del descontento dentro de la Fuerza Armada, pero al mismo tiempo ellos saben que los generales tienen mucho que perder, ¿no? Y muchos de estos generales he sabido que han comenzado a enviar, a sacar a sus propias familias fuera del país. Ha habido una cantidad de vuelos a diferentes destinos, pero básicamente el destino que nos dicen las fuentes es que están tratando de enviarlos a Brasil. Aparentemente ha habido algún tipo de acuerdo secreto con el gobierno de Brasil, de Lula da Silva, para darles como una especie de asilo político a este grupo de militares que obviamente ni tienen ni van a tener un espacio en el momento en que se produzca la huida. No voy a decir el exilio, porque ya la posibilidad de que Maduro decida exiliarse para evitar los ataques, yo creo que eso cada vez es una posibilidad que no tiene, que probablemente no tenga lugar, pero sí, por supuesto, la estrategia de escape, ¿no? Algún tipo de salida repentina en un avión rumbo a Moscú o rumbo a cualquier otro destino. Pero los militares que están allí, el resto de los numerosos militares con título de general que existen, dicen, bueno, yo no voy a caber en ese avión que se va a ir Maduro, que se va a ir Diosdado con su familia, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer su propio plan B. El plan B es decir, bueno, voy a sacar a mi familia para evitar riesgos, ¿no? Y entonces esto es lo que estaba pasando. Los generales están, aparentemente se les permite, porque otra de las presiones que está estableciendo el régimen contra los militares es que les retiene el pasaporte, es decir, usted no se va de aquí, y las personas que soliciten algún tipo de viaje para el exterior son inmediatamente puestos en la lista negra de sospechosos, ¿no? O sea, es un punto muy crítico que hay en este momento dentro de la Fuerza Armada, y obviamente todas estas personas están pensando primero en qué va a pasar con mi familia, ¿no? Y están sacando gente fuera del país, y esto es una de las cosas que está ocurriendo. Y les digo esto porque he estado hablando con familiares de varios de estos generales que están ya organizando estos viajes, si es que ya no han partido, ¿no? Y hay también un rumor sobre los cuerpos diplomáticos, que el personal de las embajadas que también estaría dejando Venezuela. Sí, yo creo que las embajadas, esto es también un standard procedure, o sea, esto es una cosa normal, que las embajadas reduzcan su actividad al mínimo para evitar consecuencias, sobre todo las embajadas que tienen un personal más grande, ¿no? No tengo realmente nombre de qué embajada, cuál es embajada, pero efectivamente también han creado, pero esto ha ocurrido ya desde hace algunos meses. Yo creo que ellos, dentro de la evaluación, sobre todo embajadas de países que de alguna manera son aliados de Estados Unidos o que no están peleados con Estados Unidos, estoy hablando de embajadas europeas, por ejemplo, y esto también ha sido un movimiento. Hay fuentes, por ejemplo, dentro del aeropuerto de Maiquetía, que funciona una oficina de la Interpol, que ha informado también, me han informado sobre estos movimientos de diplomáticos, que por cierto, algunas fuentes han negado esto, otra vez tratando de vender la
normalización, ¿no? Pero esto realmente es un fenómeno que está ocurriendo, o que ha estado ocurriendo. Okay. Ahora, fíjate, ya para terminar, Castro, el tema de los militares, me interesa saber, de Padrino López, ¿está enterado de esto? Sí, la fuente me dice que Padrino López está permitiendo esto, sobre todo la salida de los familiares, porque esto les quita a ellos un tipo de presión o, digamos, les permite que las personas puedan dedicarse, ¿no? De alguna manera, sin preocuparse por la familia, aunque también ha habido casos en los cuales las propias fuerzas de represión del régimen han llegado al punto de advertirles a los generales que si se voltean en cualquier momento van a ir contra su familia, ¿no? Esta es parte de la táctica de terror que están utilizando, porque ellos saben que mantener la lealtad no solamente es un elemento crítico, sino simplemente no funciona. Es decir, la eventualidad de que toda la Fuerza Armada se voltee o una parte importante en un momento de ataque, ¿no? Es un elemento crucial porque básicamente queda descabezado. O sea, ¿cómo tú vas a transmitir las órdenes? ¿Quién va a hacer cumplir en el caso de la Fuerza Armada? Y es la base, digamos, de la noción que ellos tienen de que la Fuerza Armada no se puede confiar, o sea, no es confiable como una fuerza de defensa. Por eso ellos han creado estos grupos de milicianos, que no me refiero a estas personas que exhiben en los videos, sino pequeños grupos, digamos, hay una estimación entre 5 y 7 mil personas que han sido entrenadas para crear pequeños grupos de resistencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de cantidades pequeñas con las cuales ellos quieren después tener la posibilidad de hacer, de provocar disturbios, de provocar zonas de resistencia, etcétera. Pero esto es parte de toda digamos, el nivel de conflictividad. Aparte de eso, hay que también tomar en cuenta que ya vamos para 4 meses probablemente de alta tensión, ¿no? Dentro, o sea, todas estas personas están en alerta máxima desde que comenzó esta crisis. O sea, estamos hablando de un cansancio psicológico, y esto, a pesar de que Delcy Rodríguez sale a decir que no nos importa la guerra psicológica. Bueno, probablemente a ellos no le importa, pero a la gente que está en el terreno sí le importa. Es decir, porque son personas que viven constantemente bajo un estado de alerta máxima. No sé cuál es la rutina disciplinaria de esa alerta máxima. Me imagino tienen que salir todos los días a hacer ejercicio, lo que sea. Pero esto está provocando también un alto nivel de estrés, un alto nivel de paranoia. Esto también ha sido reportado. Y bueno, esto ha contribuido a un desgaste fundamental que es parte de la estrategia, por supuesto, de Estados Unidos. Porque la idea de que tú estás en un sitio, en Fuerte Tiuna o en cualquier otro fuerte militar, y de que tú puedes ser el objetivo de un misil Tomahawk, eso por supuesto no debe significar tranquilidad, por supuesto, ¿no? O sea, vivir en ese estado constante sobre todo estas personas, por ejemplo, que están haciendo ejercicios en las costas venezolanas con unas ametralladoras absolutamente incapaces de detener nada, ¿no? Van a ser objetivos claros de ataques, y esto pone en tensión la gente. Mira, hay situaciones incluso en las cuales los pilotos de los aviones de guerra no se atreven ni siquiera a salirse de ciertos espacios para que no se pueda interpretarse ese tipo de operaciones aéreas como si se tratara de una amenaza a las fuerzas aéreas, porque saben que los van a tumbar, ¿no? Y esto ha creado problemas. En algunos casos hay pilotos que se han negado o que han expresado su temor de perder la vida en una incursión aérea de este tipo. Por eso es que no se ha producido ni una sola expresión de, digamos, de contraataque, ¿no? No han reaccionado. No han reaccionado, y entonces esto es otra expresión más, ¿no? De cómo toda esta presencia militar está causando estragos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista operacional para la dictadura. Bueno, gracias, Castro. Gracias por estar con nosotros. Vamos muy pendientes, muy pendientes. Te seguimos. Ya ustedes saben, ya a mí se me va a colocar, ya todo el mundo sabe el canal de Castro. Castro Cando tiene su programa todas las tardes, noches, y lo voy a colocar en pantalla para quienes de aquí no estén enchufados ya con el canal de Castro Cando, lo puedan hacer. Castro Cando
News, lo pueden ver en pantalla para que ustedes puedan también participar en el canal de Casto Ocando. Ya ustedes lo ven. Mire, yo puede ser, yo no estaba suscrito. Qué de valor, chicos. Que falta de respeto tenle. Aquí está Casto, listo. Ajá, qué bueno, finalmente. No, y siempre te veo, pero a veces, fíjate tú, y eso yo lo recuerdo en el canal. Denle, suscríbanse, denle like, y fíjate tú, yo estoy presentando tu programa y yo no estaba suscrito, a pesar de que te veo.